tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Libro de Cielo, volumen 12. Estamos aquí con el doctor Salvador Tomasini. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, Ale, gracias. Bien. Con Ale Carrega. Hola, ¿cómo estás, Ale? Hola, doctor, ¿qué tal? Hola, Ale. Y su servidora Alejandra López. Aquí seguimos con el volumen 12. ¿Iniciamos, doctor? Claro. Iniciamos con la 1298, de abril 15 de 1919. Las cosas mayores son hechas después de las menores, y son cumplimiento y corona de estas. La humanidad resucitada de Jesús, símbolo de quien vivirá en el querer divino. Estaba fundiéndome en el santo querer de mi siempre amable Jesús, y junto con él mi inteligencia se perdía en la obra de la creación, adorando y agradeciendo por todo y por todos a la majestad suprema. Y mi Jesús, todo afabilidad, me ha dicho: Hija mía, al crear el cielo, primero creé las estrellas como astros menores, y después creé el sol, astro mayor, dotándolo de tal luz de eclipsar a todas las estrellas, como escondiéndolas en sí, constituyéndolo rey de las estrellas y de toda la naturaleza. Es mi costumbre hacer primero las cosas menores, como preparativo a las cosas mayores, y éstas como corona de las cosas menores. El sol, mientras es mi relator, al mismo tiempo simboliza a las almas que formarán su santidad en mi querer. Los santos que han vivido al reflejo de mi humanidad y como a la sombra de mi voluntad, serán las estrellas, y aquellas, si bien han venido después, serán los soles. Este orden lo tuve también en la redención. Mi nacimiento fue sin estrépito, más bien ignorado. Mi infancia, sin esplendor de cosas grandes ante los hombres. Mi vida de Nazaret fue tan oculta que viví como ignorado por todos. Me adaptaba a hacer las cosas más pequeñas y comunes a la vida humana. En la vida pública hubo alguna cosa de grande, pero sin embargo, ¿quién conoció mi divinidad? Ninguno, ni siquiera los apóstoles. Pasaba en medio de las multitudes como otro hombre, tanto que todos podían acercárseme, hablarme y hasta despreciarme. A ver, es interesante lo que nos está planteando, ¿no? Primero las cosas menores y luego las mayores. O sea, que ya transportado a nuestra vida espiritual, ¿de qué estaríamos hablando? O sea, Dios tiene que ir dando de lo menos a lo más, pero primero hace lo menos. Igual que en la redención. Esto yo entiendo que a muchas personas les puede causar un poco de desconcierto el hablar de que la redención es una parte menor de la labor de Jesús para con nosotros. Y efectivamente estamos acostumbrados a que la redención para la mayor parte de los católicos es el punto central de toda la acción de Dios para nosotros. Y toda nuestra acción para con Dios va enfocada a lograr la salvación. Sin embargo, con todo y la redención, con todo y la santificación, o sea, la santidad en el hombre es una santidad incompleta. O sea, no hemos llegado al punto de origen, al punto de la igualdad con Jesús, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Se podría decir que la redención es una nueva creación y la santificación ahorita es esa nueva creación ya terminada. Bueno, estaríamos de acuerdo, o sea, toda la humanidad anterior, o sea, creación en el hombre, ¿no? Vamos a poner así. El hombre es el punto final de todo lo que Dios hace, es el sexto día de la creación, pero ese hombre no está completo. Ese hombre no se ha logrado formar y estamos en proceso de formarlo, ¿no? Entonces, cuando viene María a este mundo, en el momento que María es engendrada, la concepción, la inmaculada concepción de María, en ese momento toda la humanidad se reinjerta en ella
y ahí empieza una nueva creación de una nueva humanidad. ¿Por qué? Porque es una humanidad que ya va a estar regenerada en Cristo, en su futuro Hijo. O sea, hasta ese tiempo toda la humanidad anterior estaba muertos a la gracia. Del momento que Jesús viene en adelante, en ese momento es cuando nos restituye la gracia y podemos empezar a tener acceso a Dios, podemos tener acceso al cielo. Todos los anteriores no podían entrar al cielo. Así que podríamos hablar de una nueva creación a partir de María, ahí en ese momento, y que se culmina en Jesús, se culmina en su redención, ¿no? Pero en el momento en que ya Jesús lleva a cabo la redención, hay que entender, Jesús lleva a cabo su obra completa, redención y restitución del hombre. Pero la redención, que es la parte menor, es la que nos deja primero, para que nosotros la podamos conocer, la podamos vivir y sobre todo podamos conocerlo a Él para tratar de irlo comprendiendo e irnos acercando a Él, a su imitación. ¿Por medio de qué? Por medio de las virtudes, por medio de todo lo que el hombre y la iglesia nos ha ido marcando como camino para semejarnos a Jesús. Pero eso es semejarnos, no es ser iguales que Jesús. Entonces, la santidad humana, la santidad de las virtudes, son las cosas menores, pero son las cosas que tienen que venir primero. Ahora, una vez completado el número, no nos metamos ahí porque va a ser mucho problema y muy discutible, pero una vez que Dios decide que ya esa parte ya está hecha y ahora decide dar ya el paso abierto, abrir la puerta a su voluntad, en ese momento nos está mostrando el punto culminante de la santidad, el punto culminante de nuestra creación. Y este punto culminante es la corona de toda la obra anterior. O sea, toda la santidad humana es el cuerpo de esta, vamos a decir, iglesia. Pero en el momento que llega la santidad divina, en el momento que llega la divina voluntad, es la corona que se pone sobre todo lo anterior. Y por lo tanto ahora somos el punto culminante de toda la obra de Jesús. ¿Sí? Sí, me llama la atención que como que cambia el modus operandi. Porque primero es Adán. Y si Adán hubiera pasado la prueba, Adán hubiera quedado como más grande que todos los demás que salimos. Así es. Luego es la Virgen, queda como la más grande. La siguiente, que es Luisa, ya es más chica que la Virgen. O sea, es de arriba hacia abajo. Y ahora es de abajo hacia arriba. O sea, como que la creación, el plan de la creación de Dios es la perfección desde el principio. Y como no la aceptamos, ahora va desde lo más de lo bajo hasta lo perfecto. Hasta lo perfecto. Así es. Y luego algo que también es importante. La resurrección es como el símbolo de las almas que van a vivir en su voluntad. ¿Por qué? Si entendemos a San Pablo, que San Pablo nos dice que tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús, lo que nos está diciendo es, tienes que sufrir, tienes que tomar lo que te corresponde a ti y tienes que seguir a Jesús con tu cruz. Es la invitación de Jesús. El que no toma su cruz y me sigue no viene conmigo. O sea, quiere ser perfecto, de acuerdo, vende lo que tienes, toma tu cruz y sígueme. Siempre es esa invitación a tomar la cruz. Ahora, esa cruz indica redención, indica todo lo que tenemos que pasar, a lo que nos tenemos que unir con Él para llegar al Calvario y a morir. Pero la misión de Jesús no termina muriendo, sino termina resucitando. Y como Jesús no vivió su vida, esto por favor que se entienda, no vivió Él su vida, sino vivió la vida de nosotros. O sea, Él se pone en nuestra vida, se toma nuestra vida, la vive
nos redime gracias a eso y nos vuelve a crear, es una recreación de nosotros en su vida, en su pasión, en su muerte, para culminar en la resurrección. Que la resurrección es la aparición de esta vida gloriosa de Jesús, donde todo lo anterior, todo lo humano queda enterrado, y ahora aparece el Jesús triunfante, el Jesús glorioso, pero que en realidad está resucitando nuestra vida. No es nada más la de Él, es nuestra vida, y que Él la deja a expensas nuestras para si queremos tomarla o no. Así que en realidad es eso. Todo lo que es la vida de Jesús, la pasión de Jesús, la muerte de Jesús, el sepulcro de Jesús es símbolo de la santidad humana. Pero esa santidad humana está incompleta porque le falta la resurrección. Pero la resurrección en plenitud, no la resurrección nada más en cuanto a la gracia, sino la resurrección en cuanto al adquirir en nosotros la vida divina, la voluntad divina obrante en nosotros. Entonces es perfecto. La imagen de Jesús resucitado es el símbolo de las almas que llegarán a vivir en la divina voluntad. ¿Sí? Aquí Jesús dice que ninguno conoció su divinidad. Ninguno. Y en cuanto a la transfiguración, pero fueron pequeñas luces, o sea, y en realidad no tenían una idea clara de lo que estaba pasando. Por ejemplo, el que más conoció fue Juan. Juan logró penetrar hasta él, yo creo que él sí en totalidad, porque llegó a entender que Jesús es el centro de la Trinidad. Jesús es el eje a través del cual la Trinidad se mueve. Jesús, para él, Jesús es, lo vemos en el Evangelio, Él es la palabra, Él es Dios, Él es la luz del mundo. O sea, entendió todo eso. Pero, por ejemplo, los demás no. Por ejemplo, Pedro tenía ideas, pero muy, ¿cómo digamos?, muy erráticas de la divinidad. Tenía ideas, los demás estaban un poco más abajo en cuanto a profundizar en el conocimiento de Jesús, pero veían hacer milagros. Nada más que hay una cosa, los milagros se hacían antes de Jesús. Los profetas, ellos curaban, ellos expulsaban demonios, o sea, ellos hacían lo que Jesús hacía. Por lo tanto, no era un signo total. La resurrección de Lázaro, esa fue totalmente única de Jesús y fue un signo de que ahí había algo más que un profeta o que un agraciado, un bueno, ¿no? No, pero en realidad conocer lo que hacía el Verbo divino, el Verbo eterno en la humanidad de Jesús, no tuvieron ni la menor idea. ¿Qué hacía el Verbo divino cuando Jesús predicaba? ¿Qué hacía el Verbo divino cuando Jesús dormía? Cuando Jesús comía, cuando iban caminando, cuando iban en el monte, y eso ya como en los 3 años de su evangelización. Pero ¿qué hacía el Jesús antes de eso? Cuando le ayudaba a José a hacer muebles, ¿qué hacía el Verbo eterno? ¿Hacer muebles? Yo creo que sería demasiado indecoroso para el Verbo eterno venir a este mundo a hacer muebles, a corretear cuando era niño, a mamar del seno de María, dice uno, y el Verbo eterno. Sí, estaba reconstruyendo todo. Así es. El Verbo eterno se encargaba que a través de los actos de su humanidad, Él tomaba los actos de toda la humanidad, los rehacía, tomaba sobre de sí todas las penas que deberían de haber tenido nosotros y se las ponía a su humanidad para que su humanidad la sufriera. Entonces, esto no lo conocieron. Y luego Jesús lo dice perfecto en el Evangelio, no es nada más de Luisa. Cuando en la última cena dice, el Espíritu Santo los conducirá hasta la verdad plena, y si Él antes se había declarado como que Él es el camino, la verdad y la vida, lo que nos está diciendo es, no me conocen plenamente. Ahí la importancia de los escritos, porque ahora sí vamos a conocer realmente a Jesús. Así es, o sea, aquí entramos en un terreno muy,
¿cómo diríamos? Muy resbaladizo. Estos escritos de la Divina Voluntad, estos escritos de Luisa, para nosotros son revelación de Jesús y es este punto final de explicar todo lo que estaba revelado, de explicarnos quién es Jesús, de explicarnos quiénes somos nosotros, de explicarnos qué vida quiere Jesús para nosotros y cómo la podemos llegar a conseguir. Pero eso es fe. Como todavía esto no está totalmente esclarecido y la Iglesia todavía no toma una decisión de esto, entonces nosotros podemos ser un poquito ambiguos, decir, bueno, me gusta, pero pues no creo, o sí creo, en fin. Pero no tenemos el aval todavía. Tenemos un Nihil Obstat y un Imprimatur, o sea, eso lo tenemos, cuando menos hasta el libro 19. El Nihil Obstat de un santo y el Imprimatur del arzobispo de aquel tiempo. Tenemos, o sea, y aquí hablo de nosotros, los libros que nosotros tenemos están aprobados por el arzobispado de Guadalajara, o sea, los 36 libros. Así que también, bueno, ya tenemos ese aval. Pero recordemos una cosa, la Luisa se va a reconocer, pero se va a reconocer como algo real, como beata, pero esto se va a dejar a criterio de las personas de si lo quieren o no lo quieren tomar. Algún día, no sé cuándo, ni me interesa saber cuándo, pero algún día esto tendrá que pasar a formar parte de la doctrina de la Iglesia Católica, porque es el culmen de todo lo que Jesús nos enseñó. Jesús nos invita a la unión con ellos de la misma manera que el Padre y el Hijo son uno. O sea, nos invita a tener la divinidad en nosotros. Nos invita a tener esa vida divina en nosotros. Y nos pone el cómo. Yo en ellos. O sea, necesito a Jesús en mí. Pero a un Jesús que permanezca. A un Jesús que obre. A un Jesús que actúe en mí. Igual que Jesús dijo, ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras, se equivocan. Es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí. Esa es la misma frase que deberíamos de decir nosotros. Ustedes creen que soy yo quien obra, se equivocan. Es Jesús que está en mí quien hace sus obras en mí. Y conmigo, y junto conmigo. O sea, a ese punto tenemos que llegar, ¿sí? Pero esto es fe. Esto es fe. ¿Qué tanta fe le damos a esto? Es que tanto puedo vivir. Yo lo voy a decir de una manera, es muy rústica, es mi manera, es mi forma, pero así soy. O sea, yo digo, bueno, si esto es real, yo lo quiero seguir. Y he visto que me ha mejorado en todos sentidos, o sea, amo a la Iglesia, amo a la Virgen, amo a Jesús, me acerco a los sacramentos, o sea, a la Eucaristía, trato de estar cada día mejor, más unido con Él, no se me olvida nunca en el día la presencia de Jesús en mí y todo. Si eso es de Satanás, perdonen, pero todo Satanás está loco. ¿Sí? Entonces, esto es de Dios. Para mí es de Dios. Me ha mejorado mucho, me ha acercado mucho a todo lo que antes no me acercaba. Estoy totalmente a gusto con esto. Fue real y alcancé a tener esta santidad divina, esta vida divina en mí. Voy a dar brincos de gusto. Claro. En el momento que llegue allá voy a dar brincos de gusto. Si llego allá y Jesús me dice, pero ¿cómo, hombre? ¿De veras creíste que esto era cierto? Híjole, qué bárbaro. Le voy a decir, ay Señor, pues perdóname, pero muéstrame a Luisa porque ella tiene mejores perspectivas que tú. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Sí. Esto es personal. Esto es una vivencia personal, una vivencia de fe y ojalá que realmente leyendo se adentren porque en la medida que vamos leyendo la fe va creciendo en nosotros. Ajá. Esta es la forma en que la fe crece. Cuando los apóstoles le piden a Jesús que les aumente la fe,
nunca les dijo nada. Habló de otra cosa y le dio vuelta al tema. Sí. Pero ahora nosotros queremos que nos aumente la fe. Ahora sabemos que la fe es Dios, que la fe es Él. Por lo tanto, el aumentar la fe quiere decir incorporar a Jesús en mí. Y estos escritos, cada verdad que nos da, nos está incorporando conocimiento de Él. Nos está incorporando cosas de Él. Y cada día estamos más cerca de Él, con más, indisolubilidad con Él. Así que realmente yo digo que la fe ahora se aumenta en la medida que vamos penetrando en los escritos. ¿Sí? Sí. Seguimos. Y se va sintiendo un cambio de vida. Así es. Sí. Positivo. Totalmente. Positivo. Y positivo. Y yo, interrumpiendo el hablar de Jesús, he dicho: Jesús, amor mío, qué tiempos felices eran aquellos. Más feliz aquella gente que podía, con solo quererlo, acercarse a ti, hablarte y estar contigo. Y Jesús: Hija mía, la verdadera felicidad la lleva mi voluntad. Solo ella encierra todos los bienes en el alma, y haciéndose corona en torno al alma, la constituye reina de la verdadera felicidad. Solamente ellas serán reinas de mi trono, porque son parto de mi querer. Tan es verdad esto, que aquella gente no fue feliz. Muchos me vieron, pero no me conocieron, porque mi querer no residía en ellos como centro de vida. Por tanto, a pesar de que me vieron, permanecieron infelices, y solo aquellos que tuvieron el bien de recibir en sus corazones el germen de mi querer, se dispusieron a recibir el bien de verme resucitado. Ahora, el portento de mi redención fue la resurrección. ¿Qué más que refulgente sol coronó mi humanidad, haciendo resplandecer aún mis más pequeños actos con un esplendor y maravilla tal que hicieron quedar estupefactos a cielo y tierra, que será principio, fundamento y cumplimiento de todos los bienes, corona y gloria de todos los bienaventurados. Mi resurrección es el verdadero sol que glorifica dignamente a mi humanidad. Es el sol de la religión católica. Es la verdadera gloria de cada cristiano. Sin la resurrección habría sido como el cielo sin sol, sin calor y sin vida. Ahora, mi resurrección es símbolo de las almas que formarán la santidad en mi querer. Los santos de los siglos pasados son símbolos de mi humanidad, que si bien resignados, no han tenido actitud continua en mi querer. Por tanto, no han recibido la marca del sol de mi resurrección, sino la marca de las obras de mi humanidad antes de la resurrección. Por eso, serán muchos, casi como estrellas me formarán, un bello ornamento al cielo de mi humanidad, pero los santos del vivir en mi querer, que simbolizarán mi humanidad resucitada, serán pocos. En efecto, mi humanidad antes de morir fue vista por muchas turbas y multitudes de gentes, pero mi humanidad resucitada la vieron pocos, solamente los creyentes, los más dispuestos, y podría decir que solo aquellos que contenían el germen de mi querer, porque si no lo hubieran tenido, les habría faltado la vista necesaria para poder ver a mi humanidad gloriosa y resucitada, y por tanto, ser espectadores de mi subida al cielo. Ahora, si mi resurrección simboliza a los santos del vivir en mi querer, es con razón, porque cada acto, palabra, paso, etc., hecho en mi querer, es una resurrección divina que el alma recibe, es la marca de gloria que recibe, es un salir de sí para entrar en la divinidad y esconderse en el refulgente sol de mi querer, y ahí ama, obra, piensa. Qué maravilla entonces si el alma queda toda resucitada y fundida en el mismo sol de mi gloria,
y simboliza mi humanidad resucitada. Pero pocos son los que se disponen a esto. Esto es algo que lo repite en muchas ocasiones y desde mi punto de vista es muy triste, ¿no? Es muy triste la labor de todo un Dios que ha hecho lo indecible y que solamente sean pocos los que respondan. Que sean pocos, no los que lean, no los que crean en esto, sino los que realmente vivan esto. Porque una cosa es conocer, una cosa es saberse las verdades, una cosa es gustar de estas verdades y otra cosa es vivir de estas verdades. Son tres cosas totalmente diferentes. Entonces, todo el dolor, todo el sacrificio de un Dios, y de un Dios completo, o sea, estamos hablando del único Dios. Estamos hablando del único Dios a través de su acto creador, a través del Padre. Todo para una criatura que no le va a responder. Todo el trabajo de ese único Dios a través del Hijo, redimiendo a toda la humanidad para saber que solamente pocos son los que le van a responder. Y la labor, el acto de la divinidad a través del Espíritu Santo, santificando, dando dones, fundiendo todo lo que Él es, para que sean pocos los que vayan a creer y los que vayan a vivir. Realmente es una historia, no sé cómo decirlo, pero es una historia triste, una historia de amor casi frustrado. Y lo peor es que no se reconoce. Lo peor es que se piensa que Dios es inmensamente feliz y que no le hace falta absolutamente nada. Si eso fuera realmente la obra creadora y la obra santificadora del hombre, sería una obra prácticamente inútil. Entonces, esto son cosas nuevas, definitivamente nuevas, en donde Jesús nos abre esa inmensidad de su amor, de su corazón, donde Él dice, es que la divinidad, o sea, está sufriendo en mí porque ustedes no quieren entrar, porque ustedes quieren seguir con sus cosas, porque incluso en los buenos, porque ustedes quieren seguir con sus devociones, con sus ministerios, con lo que hagan. Pero no es lo que yo quiero. No es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es vida y vida divina para poder compartir con ustedes. Nos quiere dar todo lo que Él es. Y le decimos, no, yo prefiero darte lo que yo quiero. Sí. Triste, de veras muy triste. Sí. El reconocer esto, ¿no? Aquí Luisa empieza diciendo que qué bonito era antes porque veían a Jesús y podían convivir con Él. Ahí ellos lo tenían visible, lo podían tocar, podían hablar con Él les podía decir directamente sus verdades y no le creyeron. Ahora aquí también está Jesús. Sí, pero nos está diciendo también sus verdades. Y no le creemos. Y no le creemos. Y Luisa lo ponía porque para ella la imagen sensible de Jesús era muy importante. Por eso sufría y por eso lloraba y todo. Cuando empiezan sus escritos siempre dice, y yo me encontraba penando y buscando a Jesús por todos lados. Y Jesús se cansa de repetirle, es que te dejo en poder de algo superior que yo. O sea, te dejo en poder de mi voluntad y mi voluntad lo contiene todo. Conteniendo mi voluntad me contienes a mí. O sea, acostúmbrate a vivir de mi voluntad y ahí lo tendrás todo. Bueno, pues esto es cuestión de creerlo. Aceptando. Por eso creerlo. Ajá. Y bueno, terminó el... No, falta un pedacito nada más. Dice, pero pocos son los que se disponen a esto, porque las almas, en la misma santidad, quieren alguna cosa de bien propio. En cambio, la santidad del vivir en mi querer, nada tiene de propio, sino todo de Dios, y para disponerse las almas a despojarse de los bienes propios, se necesita demasiado,
Por eso no serán muchos. Se necesita demasiado de despojarse de los bienes propios, ¿no? A veces los bienes propios materiales, humanos, no es tan difícil. Pero cuando hay un alma que está ya un poco más enfocada hacia Dios, que tiene, no sé, algún ministerio, algún don, algún cargo dentro de una sociedad o como se llame. Híjole, qué terrible es, porque entonces son bienes, pero bienes espirituales, y que le es terriblemente difícil entender que Dios nos da para después pedirnos. Sí. Y que si me está pidiendo lo que aparentemente ya me dio y que yo digo, pero ¿por qué lo voy a dar si es Dios quien me lo dio? Me lo está pidiendo porque me quiere dar el todo, me quiere dar Él, a Él. No los dones de Él, sino me quiere dar Él. O sea, en vez de tener 1, 2, 3 dones o algún cargo ahí en una sociedad o en alguna cosa humana, se quiere dar Él completo a mí. Digo, perdón, pero ¿qué más puedo pedir? Y sin embargo, no lo queremos soltar. La ceguera humana es fuerte, ¿no? Es demasiado fuerte. Uh-huh. Demasiado fuerte, eso se podría decir con otras palabras. Pero es Pero no se dice. ceguera voluntaria también. No Peor tanto involuntaria, todavía. ¿no? Por eso, peor todavía, se puede decir todavía peor. Sí. En fin, a ver, terminamos. Dice, tú no eres del número de los muchos, sino de los pocos. Por eso, está siempre atenta a la llamada y a tu vuelo continuo. Listo, es una lectura muy, muy interesante, con verdades, como todos, ¿no? Muy profundas dependiendo de lo que yo quiera entender, porque no es lo que yo entienda, sino es lo que quiero entender. Y, pues bueno, simplemente queda como la invitación a profundizar, a rumiar, a ver estas verdades más detenidamente y a simplemente decirles, vale la pena. Vale la pena el cambio, vale la pena el omitir lo que hemos hecho hasta ahorita por tener esto, que no es por bien propio, sino es por bien de Jesús. Si en verdad aman a Jesús, ¿qué es lo que dicen? Si en verdad aman a Jesús, por favor, denle a Jesús lo que Él quiere, no lo que ustedes quieren. No hay nada más que decir. Bueno. A seguir pidiendo el reino. Así es. Gracias. Hasta luego, Gracias, amigos. hasta luego.